Cuando se trata de los Vedas y, como ya hemos hablado, sobre todas las formas de conocimiento, es evidente que todas estas formas de conocimiento han sido descritas en diferentes idiomas y sin embargo el idioma clave principal es el sánscrito. ¿Por qué es el idioma clave principal? Porque el sánscrito es el idioma en el que se han preservado conceptos espirituales muy importantes como karma, dharma, atma, brahma y así sucesivamente. Estos conceptos son muy significativos y profundos. Si hablo, por ejemplo, en el lenguaje de un informático, ahí están disco duro, procesador, memoria flash y demás, demás. Entonces, una persona que está familiarizada con la computadora me entiende muy bien. Una persona que no está familiarizada con la computadora, cuando le digo la palabra disco duro, piensa, ¿qué es eso de duro? Además, es redondo también. Es decir, no puede entender qué es eso y mucho menos puede entender qué hay en ese disco duro, volúmenes específicos de información. Igualmente, el sánscrito es una terminología específica que se aplica a los fenómenos espirituales y científicos de este mundo. Y, por ejemplo, la palabra Bhagavan, la palabra Dios, ruso es Bog, pero Bhagavan se traduce como aquel que posee las 6 cualidades únicas, belleza absoluta, gloria absoluta, poder absoluto, dicha absoluta y la inmortalidad. Y por eso Bhagavan en sánscrito tiene un significado muy claro y comprensible. Se puede aplicar solo a una cierta manifestación divina suprema en mayor o menor medida. En este sentido, entendemos que para describir un tema científico necesitamos un lenguaje científico. Para describir un tema espiritual necesitamos un lenguaje espiritual para describirlo. Por eso existen lenguas como el latín y otras lenguas sagradas. Pero para describir lo ilimitado necesitamos un lenguaje de la ilimitación. Es precisamente por eso que mantras como Om y otros mantras que describen completamente toda la creación, todos los planos de existencia, suenan en sánscrito. Pero si alguien se pregunta quién inventó el sánscrito comienza con los sonidos de respiración como Ka, Ga, Ga, Si, Papa. Lo primero es que nacemos. Cuando hablamos, decimos la palabra A o Ma, Papatada. Es decir, de hecho, el sánscrito es un idioma que nos transmite los sonidos naturales con los cuales nos comunicamos en este mundo. Es asombroso que a través del sonido podamos comprender el significado. Nada funciona así en este mundo como el sonido que transmite significado. Pero el significado, siempre lo que puede percibir la conciencia, si le digo a un salvaje computadora, él escuchará una palabra desconocida o incluso una palabra conocida. Quizás en su entendimiento la palabra computadora se asemeje a esta palabra que significa tazón. Pero yo le digo, no, computadora, entiende computadora. Y él no entenderá nada. Porque para entender qué es una computadora es necesario comprender, bueno, digamos así, toda una evolución. El progreso informático de la humanidad. Pero cuando en el futuro los computadores inserten un microchip en la cabeza, la persona pensará que es como una computadora, una especie de caja enorme o un aparato de metal. Él ni siquiera entenderá qué es eso, porque fue hace 100 años o 200 años. Por ejemplo, ahora la computadora ya ha llegado a un estado biónico. Por eso, en cada etapa, la computadora puede significar cosas completamente diferentes según el tiempo, las circunstancias y el progreso en el que se encuentre el ser humano. Y no hay que pensar que los términos védicos no tienen la misma relevancia, aunque pueden tener significados muy profundos, las personas pueden percibirlos de manera bastante superficial. Y por el contrario, si pensamos que algunos yogis barbudos, algunas personas hablaban algunas palabras muy simples, por ejemplo, el barbudo Einstein se comunica con algún otro físico barbudo y dicen algunas fórmulas simples como pH al cuadrado o hay tal teorema. A una persona común le puede parecer que estos hombres barbudos están hablando en un lenguaje muy incomprensible y primitivo, como ¿qué es eso de pH al cuadrado? Y así sucesivamente. Ellos dicen algunas palabras que para mí no significan nada, pero para los matemáticos estos son enormes, por así decirlo, trabajos, explicaciones y conclusiones, deducciones, pruebas y reflexiones. Y por eso el matemático, el mundo de otra manera. Él ve el mundo a través de los números
Entre los pitagóricos había dos direcciones, eran matemáticos y filósofos. Bueno, ¿y por qué? Los matemáticos ocupan una posición importante. Eso es porque si no tuviéramos matemáticos en este mundo, no habría lenguajes de programación, no habría ninguna tecnología y no habría nada. Y ten en cuenta que existe el concepto de software y hardware. Hardware es rígido, software lo activa y el software es siempre algo sutil, pero es precisamente esa conciencia sutil que se formula a través de lenguajes y signos especiales la que hace que el hardware funcione, y entendemos que este hardware no funciona sin conciencia, y la conciencia es lo primordial, y por eso el universo que existe en este mundo está construido sobre elementos gruesos, sutiles, y razón de todo lo grueso son los procesos sutiles. Por lo tanto, siempre existen procesos como el movimiento de los elementos primordiales, el tiempo, los planetas y así sucesivamente. Y aunque nos parece en el mundo exterior que esto es simplemente, se están moviendo algunos cuerpos materiales, espacios materiales, pero sin embargo entendemos que todo esto es una parte sutil. Por ejemplo, un videojuego muy simple, componente sutil. Por ejemplo, un videojuego muy simple. En el videojuego pueden volar algunos asteroides o naves espaciales, pero sabemos que la esencia de todo esto son los píxeles. Sí, píxeles y números. Pero alguien convirtió este conjunto de píxeles y números en una nave espacial. Alguien convirtió los píxeles y números en asteroides. Por eso, para alguien que juega un videojuego, ahora ocurrirá una catástrofe. Pero para quien entiende el programa, no pasará nada. Son solo píxeles y números. Por eso, para alguna persona, el mundo material es una drama, y para un yogi, el mundo material es, digamos, un proceso que ocurre en la conciencia, y por eso siempre recordamos que hay un fenómeno externo, y hay la conciencia que percibe eso, cómo vemos el mundo, cómo percibimos el mundo, y para eso, para adquirir una percepción más sutil del mundo, necesitamos conocimiento. Por eso una persona sin educación no puede entender cómo funciona la tecnología, o lo entiende de manera muy superficial. Una persona educada que entiende programación o física o química puede comprender ciertos procesos, pero cuanto más profundizamos en el mundo, vemos que detrás de todos los procesos hay otros procesos, como por ejemplo la física cuántica, en la que la partícula primaria es impredecible, y debemos recordar que es precisamente la partícula primaria, que es impredecible, la que puede comportarse de manera completamente impredecible. Todas las demás cadenas de procesos físicos, de una forma u otra, pueden ser calculadas. La unión de átomos, elementos. Cuantas más fechas tengamos, más podemos elaborar un gráfico de cómo ocurre este proceso. Pero el elemento inicial es impredecible, porque así lo dice la física cuántica, y así también el Señor. Él es el principio original de todo, Él es la causa de todas las causas. Ishvara Parama Krishna Sochitananda Vigraha. Y por eso existen diferentes obras védicas, como el Brahma Samhita, en las que se describen las oraciones al Señor Brahma. El Señor Brahma se puede decir ingeniero creador del universo, pero él, como gran físico, describe los fundamentos de la física cuántica del ser divino, y él describe Señor impredecible e incomprensible. Así, en cierta medida, podemos, siguiendo el pensamiento del gran creador del universo Brahma, comprender su incomprensibilidad hasta cierto punto. ¿Cómo se puede comprender esto? Incomprensibilidad, porque el mismo concepto de incomprensibilidad requiere inmersión en él. Y si le dices a un niño la palabra incomprensible, él tomará un juguete y saldrá corriendo. Pero si le dices al creador del universo incomprensible, él te explicará por qué es incomprensible, porque tiene esa naturaleza incorporada y al mismo tiempo controla todos los procesos en este mundo. Y alguien podría decir, vaya, qué enfoque tan único hacia la espiritualidad. Sí, porque muy a menudo, cuando hablamos de qué son los Vedas, se trata de la revelación de los sabios. A los sabios se les llamaba rishis, aquellos con visión, los que ven. Si todos son ciegos, avanzan a tientas. Los que tienen visión, videntes. Se puede decir que si todos los demás son ciegos en este mundo, entonces pueden avanzar a tientas. Pero solo el que ve el camino y se abre paso. Él mismo, pero solo el vidente ve el camino y sigue su camino. Yo mismo, por lo tanto,
Aquellos que están cegados por la ilusión y la ignorancia en este mundo perciben los Vedas mediante el tacto. Pueden tocar el libro. Es un libro grueso y si hay algunas señales, algunos puntos que pueden reconocer, pero aquellos que poseen la visión de este conocimiento espiritual no solo son capaces de ver por sí mismos, sino que también pueden transmitir ese conocimiento a otros. Así es como sucede, como dice Krishna en la Bhagavad Gita, al inclinarse hacia uno mismo, la paz caerá sobre el conocimiento del sabio a través de la conciencia cuántica, es decir, la conciencia como el agua. Se encuentran el maestro y el alumno. Esta conciencia es como, ya saben, cuando dos aguas comienzan a mezclarse y esa agua, que tiene un gran potencial para purificar, purifica a la otra agua. Por eso se puede decir que hay agua muy pura y agua muy turbia. Se encuentran y allí ocurre un fenómeno metafísico y esta conciencia se purifica, se vuelve sutil para la percepción. Así que se puede decir metafóricamente sobre el método de estudio de los Vedas. Por eso, en tiempos antiguos, siempre había un alumno y un maestro, y los libros son eso. Por así decirlo, lo que los alumnos han escrito de lo que dijo el maestro, o lo que el maestro entendió. Y en este sentido, la escritura apareció no hace tanto tiempo, porque en tiempos antiguos las personas tenían una memoria fenomenal y recordaban todo. Nuestro cerebro, nuestra conciencia tiene una memoria fenomenal. Nosotros, los propios científicos, decimos que solo la usamos en un pequeño porcentaje. Así que los antiguos místicos, gracias a la práctica del yoga y como si la autoconciencia pudieran utilizar muy ampliamente sus computadoras internas, su conciencia interna, usaban los dedos como un teclado, haciendo diferentes mudras, cerrando diferentes elementos primordiales, y los nadis, por los cuales fluye el prana, la energía vital, la información, por así decirlo, actúa sobre el subconsciente de la persona. Y todas estas técnicas, de una forma u otra, las podemos ver en las clases de yoga. Honestamente, debo admitir que la mayoría de las personas que intentan hacer esto ni siquiera entienden lo que están haciendo, porque no tienen una comprensión profunda de la fisiología humana, de los principios de funcionamiento de la conciencia. Pero incluso a ese nivel, en parte funciona. Esto purifica. Las personas empiezan a dormir mejor, a sentirse mejor, se vuelven más eficaces, más productivos. Ellos pasan a un estilo de vida más limpio, una dieta vegetariana, una alimentación saludable. Pero eso significa en absoluto que al practicar estas cosas muy simples, llegan a una comprensión profunda del alma y de Dios. Y por eso el Bhakti Yoga es el más alto entre todos los sistemas de yoga y está más allá de los diversos métodos científicos y místicos, el conocimiento del mundo, porque en este método, el conocimiento del mundo radica que el Señor, por su propia, la naturaleza asombrosa, se revela a sí misma. Imagínense, si no eres tú quien intenta, ni una hormiga, ni un microbio, intenta subirse a la uña de Dios y tocarla. ¿Qué es esa uña? A él le parece que es la uña de la corteza, pero en realidad es un pequeño dedito en su pie, y el Señor, desde toda su altura y sin límites, comienza a revelarse a sus devotos, porque Él tiene amor por todos los seres vivos. Y así, cuando un ser vivo entiende que no se trata de un intento de mí, ascenso a la montaña del conocimiento. ¿Y qué pasa cuando la montaña comienza? Pero hablar antes de intentar escalar es sin duda importante, de lo contrario. ¿Para qué vas a hablar? Pero en esta escalada espiritual, como si la montaña misma te estuviera elevando hacia arriba. Sí, lo hace de tal manera que no te relajes, no pienses que ya lo tienes todo. Ahora ya me he sentado y he comenzado a ir. En la excavadora no hay nada más que hacer, no, pero a través del trabajo, de la implicación, el sacrificio y de la dedicación se manifiesta nuestra naturaleza espiritual. La esencia de nuestra naturaleza espiritual